bueno, estamos aquí otro día en otro programa, ya cada vez más cerquita de las fechas halloweenescas y también del final del año. Qué Hoy belleza es, la Denesa. sí, ya. Pues nada, hoy nos toca una película muy popular, diría, que se ha hecho famosa en los últimos 10 años, digo. Sobre todo 15, si, ya 15, ¿eh? bueno, sobre todo si les gusta el cine de terror, pues la conocerán, si no, pues ya tienen una excusa para verla, ¿no? Pero bueno, pero antes que nada, pues vamos a empezar con lo de siempre, ¿no, Luis? Las noticias de la semana, que bueno, fue una semana algo gacha para un lugar muy atractivo de México, pero pues ya llegaremos a eso, ¿no? Así es. Primero, hay que decirlo, esta semana fue el Día de los Médicos y no podemos evitar no decir que feliz Día del Médico a todos los que nos recetan paracetamol para cuando nos sentimos mal. Espero que lo hayan pasado chido. Hay que decirlo, ¿no? La UAM tiene su área de medicina, Todo de entonces medicina. a los compas de la UAM que son de medicina, pues que esperemos que hayan tenido un día importante tanto de reflexión como de celebración. Y pues justo lo decías tú hace un ratito, no tiene ni 2 minutos que lo estabas diciendo, se acercan las fechas halloweenescas y como final de trimestre para los guameros después de semana 12, pues muchos estamos así, ¿no? Tan cerca de Halloween, pero tan lejos del título universitario, que ha sido muy complicado, muchos lo sabemos, y luego los sistemas de la UAM que no dan clases en Ay, algunas materias, bueno, es un desastre, ¿no, ya ni Samu? me digas, ya ni me digas. Digo, no sé a quienes estén en la UAM, o sea, este trimestre se me hizo largo. O sea, sobre todo al final, se me hizo largo, pero bueno. Ya por fin acabó, digo, acabó en una buena época, Halloween va a estar libre. Nos regresamos hasta noviembre, así que vamos a tener muy buenos descansos de noviembre. Y ya de ahí solamente un mes para vacaciones de Navidad, ¿no? Entonces hay que aguantar. Sí, 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 y hay que estar atentos a todo lo que viene, porque justo aquí también en Husmeando y Derrumbando vamos a estar acercándonos a temas interesantes, a tanto de Día de Muertos como de ocultismo y otras cosas que son necesarias tocar. Vamos a hacer unos especiales por ahí, ya les estaremos informando a través de la página, entonces estén atentos, ¿va? Va. ¿Y qué pasó más en la semana, Samu? Esto yo sí tomaré la responsabilidad porque tú me dijiste, ¿qué tal que nos funan? Dentro de lo que pasó, creo que hay que tomar lo positivo también, o sea, no somos ni pro 4T ni anti 4T, que quede bien claro, pero sí hay que decir que pues, salieron los memes graciosos de la visita del presidente, porque así como pasó, el presidente intentó ir a visitar las zonas de desastre, y esto nos lleva pues precisamente a decir que ha sido una zona muy conflictiva debido a los daños, debido a las cosas que pasaron, incluso HPT tuvo una compañera que por azares del destino no llegó a Acapulco, o sea, le tocó ya no poder entrar a Acapulco, no vivir este asunto porque iba justo al Congreso de Psicología Social hacia allá, una de las compañeras de gestión de proyectos de aquí, y pues, afortunadamente no pudo llegar, o sea, se salvó un poquito de ese aspecto, pero aún así hay mucha gente afectada, ¿no, Samu? Sí, es. Vaya, creo que lo que vimos esta semana en Acapulco es algo que no había visto en mi vida. Digo, tal vez los que nacieron en los 90 digan que tal vez sí, pero es la primera vez que veo un huracán de esta categoría y el tipo de catástrofe, ¿no? Y pues lo inesperado, mucha gente dice por qué no se prepararon, pero pues a fin de cuentas los mismos meteorólogos lo dijeron, fue algo muy rápido, ¿no? Entonces, Sí. o sea, la propuesta era el pronóstico era de una tormenta tropical, tal vez un huracán categoría 2 pero hasta ahí. Y de repente en menos de 12 horas pasó de tormenta tropical a categoría 5 y es como de, ahí ya qué haces, ¿no? Ahí no tienes tiempo para hacer nada. Dentro de las categorías de huracanes, yo debo decirlo, el mal llamado dedo de Dios es como se le conoce a la categoría 5 y pues ya vimos por qué. Entonces, pues nos queda nada más repetir la información de los centros de acopio para que los compañeros y la Ujú, gente vaya. Está el de Centro Universitario, que es el Estadio Olímpico, ujú, está Centro de Estudios Navales de Ciencias en la Secretaría de Marina, está también las instalaciones de la propia Secretaría de Marina en Agrícola Oriental y por ujú. último la Cruz Roja de Polanco, que hasta el momento ahorita en lo que estamos grabando el programa son los centros de acopio más importantes y que se han abierto hasta el momento. Entonces Sí, vayan, apoyen porque va a ser muy necesario. sí, digo, los centros de acopio siempre van a ser como
el lugar más seguro para mandar las cosas. Digo, si van a hacer grupos así de compañeros o amigos y vayan a mandar cosas, pues hágalo por su propia cuenta, pero no les recomiendo que vayan, manden a gente random de internet, mándenlos a los lugares ya establecidos por instituciones autoridades para evitar cualquier problema de, pues de corrupción, ¿no? De malos O de manejos, malos dejémoslo así. manejos, exacto. Sí, Entonces, sí. pero bueno, esperemos que esto pues, pase, sobre todo para un puerto que es ha estado muy castigado últimamente, no solo por el clima, sino también por la inseguridad y pues que Acapulco vuelva a brillar, ¿no? Así es, no queda más que ser solidarios en ese aspecto. Y pues aguantar, ¿no? Tratar de levantarse, creo que es algo que los mexicanos sabemos hacer mucho. Desde el 17 se ha demostrado que podemos caernos, pero podemos levantarnos también, ¿no? Haciendo un poquito humor oscuro, en la mañana mi mamá me dijo, no nos tocó temblor, pero nos tocó huracán. Y sí, Entonces, y sí. después sí, pues, No. haciendo un poquito de humor oscuro. Y bueno, y también está de que pues, el huracán dañó nuestros sensores de alerta sísmica, así que hay riesgo. Sí, hay que estar atentos, no queda más que prevenirnos, tienes toda la razón. Y bueno, Bueno, hay que presentar a quien nos acompaña esta semana, Samu, porque es justo también una compañera de HPT, pero tú habla quién es. bueno, es una compañera aquí del servicio social. Su nombre es Verónica Sandoval Cruz. La conocemos como Verito. Y ella sí, es estudiante de psicología social. Trabajó en una intervención psicosocial en San Miguel de Cuidadores y primarias informales. Entonces, pues bienvenida, Verito, ¿no? Es tu primer programa aquí en HPT, aunque ya llevas perteneciendo al grupo bastante tiempo, ¿no? Así es, Berito, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes compartiendo este grandioso escenario. Muchas gracias. No, el gusto es nuestro. Por dos. Sí, pues sí, igual el gusto es nuestro y esperamos que puedas estar más veces aquí en el programa. Pues nada, pues vamos a darle, ¿no? La película que tocó hoy es pues la del Conjuro, ¿no? Ay, sí, justo yo iba a empezar diciendo, esta película en algún momento se volvió un hito del terror. Ya depende de gustos muy personales, si ustedes la consideran o no una de las mejores películas de terror. Yo tengo mis propias reservas, pero yo voy a comenzar diciendo, esta película sí marcó un antes y un después, porque no había existido nunca una saga de terror, no se había planteado un universo de monstruos o de fantasmas o cosas por el estilo. Es hasta que llega esta y su segunda película que el mundo dice, oye, ¿por qué no armar un universo sobre todas estas cosas? Esta película viene a romper eso, pero como dijimos, no estamos solos. Entonces, Berito, ¿con qué quieres comenzar hablando o puntualizando de esta película que nos toca esta semana? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Adelante, el micrófono es tuyo. No, pues primero que nada, bueno, muchas gracias por invitarme y espero que me inviten más seguido, por favor. Ok, bueno, esta película, pues se me hizo muy histórica porque relativamente hay Conjuro 1, 2 y 3. Entonces sí se me hace como una película al principio interesante porque nos menciona que es basada en hechos reales, ¿no? Como que eso nos hace temblar a muchos, porque entonces es es una historia relativamente, y lo pongo entre comillas, porque siempre lo he dicho que si algo no tiene evidencia, pues no se puede hablar que es algo verdadero. Pero sí me llama mucho la atención el ruido que se hizo a partir de esas películas, que en cine fue un rompimiento de taquilla, o sea que sí causa miedo, y a mí lo que me parece interesante es la cuestión de las costumbres, de cómo llevamos toda esa parte de el miedo a formarlo parte
de esa historia, cómo nosotros la volvimos nuestra, porque a mí me tocó que a raíz de esas películas se empezaban a ver más estas cuestiones de los exorcismos. Entonces, a empezar a ver la historia de, de esas prácticas, pues me hizo reflexionar que esas costumbres que yo creí que ya no existían, o sea, que ya no, en esta actualidad no las íbamos a ver, pues sí, como que muchos siguen creyendo en eso, muchos siguen teniendo esas ideas de que existe, de que hay un ser más allá que nos está viendo, que nos está observando, que incluso la película, ¿no? El cómo siempre es una película de tensión, ¿no? O sea, tú quieres como que en un momento no sentir ese miedo, pero lo sientes. O sea, realmente esa película es como entre miedo, pero también el preguntarte, ¿realmente existen esos casos? ¿Realmente son ciertos? Eso es lo que yo me pongo eh, esa pregunta ahorita. O sea, si realmente Ujú. existen ese tipo de prácticas de los exorcismos, ¿no? Y qué es lo que nos trata de decir con eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esa película a raíz de eso? O sea, si realmente existe o no existe. Pues creo que sí es importante lo que mencionas. A mí, digo, en general no me gusta tanto las películas de terror. Pero, ibas desde actual, pero sí es cierto, la del Conjuro marcó un antes y un después en la forma de hacer cine de terror, al menos a nivel hollywoodense, ¿no? Porque antes de esto, haciendo una comparación un poco vieja, pues estaba El Exorcista, ¿no? Que es como era la epítome del terror en el cine, ¿no? Y llegan estas películas al igual planteándonos eso, o sea, ¿es real o no es real? Porque muchas veces es como de, te mencionan al principio de la película, basado en hechos reales. Y algo importante aquí es entender un poco esta popularidad y esta creencia que tú mencionas, de que haya gente que cree mucho, sobre todo por la zona donde generalmente se desarrollan, que es en los Estados Unidos y más concretamente en la zona este, en la costa este, ¿no? Las estados de Nueva York, Massachusetts, toda esa zona tienen un pasado folclórico que involucran justamente apariciones y también digamos que la cultura estadounidense ha estado muy influenciada por esta idea de la religión. Entonces muchas veces es la parte religiosa influye mucho, sobre todo en zonas rurales, en zonas no tan conectadas con el mundo, no digo desarrolladas, pero es interesante también conocer esto, ¿no? El por qué se da este fenómeno de creencias, como tú dices, por qué la gente sigue creyendo y por qué a día de hoy nos sigue interesando, por qué nos sigue llamando la atención todo este aspecto del exorcismo, de las apariciones o simplemente lo paranormal, ¿no? Digo, aquí en México tenemos igual nuestras propias leyendas, ¿no? Pero pues vamos a descubrirlo, ¿no, Luis? Precisamente, algo que creo que es muy importante puntualizar con esta película es que hablamos de un universo donde nos presentan demonios, brujas, fantasmas, posesiones, pero bien lo decía Berito, creo que es lo primero que te hace pensar si es real, cuándo y cómo pasó. Creo que es lo primero que te hace reflexionar esta película y yo me acercaré en este aspecto. Creo que es la película con más historia que hemos tocado en esta temporada, ¿no? Originalmente, yo hablando de esto que se mal llama brujería en general actualmente,
tenemos que hacer dos parteaguas importantes. Uno, lo que es la hechicería y el otro, lo que es la brujería como tal. Mucha gente cree que es lo mismo y no. La práctica de la magia con un fin, es decir, quiero ganar dinero, quiero hacer que alguien se enamore de mí, quiero hacer lo que sea por medio de una intervención de algún tipo. Eso es hechicería. Y por el otro lado, se ha preguntado la comunidad que practica esta creencia de magia, ¿qué es lo que realmente es la brujería? Y para esto yo me remonto a mediados del siglo X, cuando la Iglesia Católica en Europa estaba empezando a procesar lo que estaba pasando en su entorno. Nosotros tenemos la mística visión de la bruja con su sombrero de punta alta, su escoba y sus mangas largas, ¿no? Pero ¿qué pasa en este sentido? Eso realmente es la forma en la que se vestían las mujeres que hacían cerveza. ¿Por qué de negro? Porque esto permitía que alguna mancha o alguna hoja de la cebada se pudiera observar rápido y se regresara a la mezcla para que la cerveza se fermentara adecuadamente. Con el tiempo, esta práctica de hacer cerveza, pues se consideró un acto de hechicería y también se le consideró un acto de agresión a la fe, ¿no? Esto es lo que vuelve como caótico en cierto punto lo que es la creencia de la brujería y nos lleva a esta película en específico a hablar de esta entidad porque creo que es la mejor forma de referirnos a una bruja que curiosamente estábamos platicando antes de entrar al aire. Bathsheba es una bruja que es asesinada o desvivida, perdón, Facebook, no me censures, es pues ahora sí que privada de la vida por los juicios de Salem, los famosísimos juicios de Salem. Y con eso yo empezaría a entrar a esta parte. No hablamos nada más de demonios o no hablamos nada más de entidades malignas, hablamos de también figuras que han utilizado estas energías para ciertos fines. Y mira que hablar el sábado 28, previo a Halloween o a Samhain o a como le quieran llamar a esta celebración, es interesante, ¿no? Porque no cualquier persona se puede acercar a estas prácticas a entender lo que está pasando. Ya lo hablaremos también en algunos de los especiales, pero creo que esto es puntualizar primero lo que nos acerca a esta parte de realidad y la otra, la de los Warren, pero eso lo dejo un poquito más adelante. Pero, ¿quieres agregar algo más? No sé si hay algo que toqué que quieras agregar o comentar. Sí, justo es lo que, como les comentaba, ¿no? O sea, todas esas cuestiones de fantasmas, brujas y todo lo que conlleva la película, pues sí, ¿no? Se hace un pues sí, que hay que diferenciar que ahora sí que, no sé si suena muy, ¿cómo se dice? Muy cliché, a ver lo bueno y lo malo, ¿no? De esa cuestión que, por ejemplo, lo mencionaba en la parte de, pues, que ya se empezaban a hacer ese tipo de prácticas, o sea, que ya empezaban como a realizar exorcismos también, ¿no? Ya empezaban como que a salirse fuera de la ficción, ¿no? Ya lo volvían como algo real. Ya decían, no, pues esto existe, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor voy a dar un ejemplo con apenas la película que está muy sonada, ¿no? Que es La Monja, ¿no? Eso simbólico que se hace en la iglesia, ¿no? Que muchas veces nosotros lo vemos a la iglesia como que es la parte buena, ¿no? Pero incluso nos hace también pensar que esas cuestiones religiosas también pues hay algo atrás, ¿no? Igual a lo mejor no está bien que lo diga, ¿no? Pero es muchas veces lo que desconocemos, les tenemos hasta miedo. O sea, como que ese tipo de películas, bueno, en lo personal, me hizo también darme cuenta de qué es lo que estamos aprendiendo también, ¿no? Qué es lo que igual también nos falta. A lo mejor en este tiempo ya no nos involucramos tanto con nuestras costumbres de antes, por ejemplo, hoy en Día de Muertos. ¿Quién ahora sabe qué es lo que significa, no? Muchas veces ya se volvió el Halloween, ya se volvió la fiesta, ¿no? Pero realmente
es para adorar a tus muertos, o sea, es algo histórico, trae historias, son antecedentes, son costumbres que nosotros traemos. Entonces, esto es lo que me lleva a pensar de esta película, ¿no? Que sí nos causan, bueno, a mí en lo personal sí me causó mucho miedo, porque igual también a lo mejor lo veo un poquito del lado psicológico, te saca a veces tus miedos, tus emociones, las cosas que tú traes cargando, ¿no? Porque muchas veces esa es también la parte que siento que juega un poquito como que te involucres emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, en la película hablaba de aquellos de aquellas pesadillas, ¿no? ¿Quién no ha tenido pesadillas? ¿Quién no ha tenido sueños? Y les buscamos un significado. Entonces, eso viene también a partir de esa película, ¿no? Como a veces no sé si sea la palabra correcta, pero nos visualizamos en esas, a veces en esas pesadillas. Entonces esta película también como que de, híjole, todo lo que conlleva a la protagonista, te lleva un peso en sus hombros de que ella lo ve todo, ¿no? Bueno, yo he conocido casos en los que había personas que dicen, yo veo fantasmas, yo veo cosas en todos lados, yo puedo ver muertos, yo puedo ver cualquier cosa paranormal. Entonces, sí como que te hace igual reflexionar en que igual nos falta como involucrarnos más en decirnos cuál es el fondo de lo que nos quiere decir, lejos de sí causa miedo y causa terror, pero ver qué nos deja esa experiencia del verla, ¿no? Porque siempre hay un antes y un después, ¿no? Muchas veces, bueno, a mí me ha tocado escuchar casos que después de esas películas no pueden dormir, tienen pesadillas, tienen sueños o incluso ya empiezan como que te veo cosas, veo cosas como la protagonista, ¿no? Entonces es como que llevarnos al límite, pero también ver cuál es el trasfondo, qué es lo que nos llevamos nosotros. Yo siempre he dicho que cuando ves una película, eres un antes y un después de cómo la viste. O sea, siempre te llevas algo, ¿no? Yo no me, yo no quiero dar con esto de que tengamos que hacer esas prácticas, no, sino igual invitarnos a conocer un poquito de, de qué es lo que vaya, queremos saber históricamente, porque históricamente muchas veces no sabemos las cosas del logo de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que eso estaría muy bien, o sea, lo que mencionaste ahorita de esas historias que a veces no se cuentan o que a veces ni siquiera sabemos que existen, pues nos pueden ayudar también a entender un poquito la película, ¿no? A saber qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos deja de esa película. Pues creo que sí es importante lo que mencionas. A mí sobre todo lo que hay que destacar un poco es el folclore, un poco que existe. Ya lo mencionaste tú, Luis, las brujas. Creo que es algo que ha estado en la mente de la humanidad desde hace un montón de tiempo, desde la Edad Media, pero en Estados Unidos tuvo su impacto, como tú ya mencionaste, con los famosos juicios de Salem o las brujas de Salem. Y eso ha marcado un poco y eso refleja un poco la sociedad estadounidense, ¿no? Porque Salem, o bueno, cuando fueron los juicios de Salem, la comunidad de Salem era una comunidad puritana. Para quienes no conozcan a los puritanos, pues son religiosos ultra conservadores, prácticamente no hay diversión ahí, no puedes hacer nada, no puedes festejar Navidad, ni emborracharte, nada. Entonces, las brujas de Salem ocurren justo en este periodo puritano en la región, ¿no? En esa colonia de Massachusetts. Y, y se usó más que nada como un método de control, ¿no? O sea, no tanto por el hecho de que fueran brujas verdaderas o no, sino también por un hecho de controlar la creencia de las personas y poder mantener a la comunidad unida bajo esa creencia, ¿no? Pasan los siglos, Estados Unidos se independiza, bueno, nace en los Estados Unidos, pero esta
fervor religioso no se va. Este fervor religioso no se va del todo de las regiones estadounidenses y a día de hoy siguen siendo parte importante de la vida social estadounidense. Y es ahí donde surgen estos mitos de las brujas, donde surge esta creencia de mantenerse cercano a Dios o también incluso del exorcismo, ¿no? Para poder mantener a salvo todo a toda la comunidad, ¿no? Para mantener alejado al demonio, que ese es un temor que se tiene muy común. Y es algo que, no sé tú, Vero, que podrías decir, pero es como este miedo colectivo, o miedo a lo desconocido que existe, que también estas películas te lo plantean, ¿no? O sea, bien lo dices tú. Mm, sales de la película y hay gente que, pues, es una película más, no le da miedo. Pero hay otra gente que sí le da miedo. Y eso puede reflejar un poco podría decirse, yo diría el entorno de la cosmogónicos o su cosmovisión podría reflejarse en eso, ¿no? Por cada una gente le da miedo y otra gente no. Ah, pues sí, hay algo de eso del miedo colectivo, que le tenemos miedo a lo desconocido. Si algo lo desconocemos, como que, pero también eso nos hace a investigar, ¿no? A ser curiosos. O sea, como dice el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Muchas veces ese miedo pues forma como ya empiezan a armarse las historias, ¿no? Ya armarse los cuentos, las fantasías, ¿no? De que, por ejemplo, cada localidad o cada lugar en el que vivimos, y más ahora sí que en los pueblos, pues hay ese tipo de historias, ¿no? De brujas, de monstruos, de cosas que no que desconocemos, ¿no? Y que, como yo lo dije en un principio, ¿no? Hay veces las cosas no las dicen, pero muchas veces es que yo no lo he visto. Y si yo no lo he visto, pues cómo voy a creer en algo que no, que no tengo ni siquiera el conocimiento, ¿no? Y es lo que pasa en esta película, ¿no? Todo el miedo, porque pues hay tres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que elaboraron esta historia para que la gente pues se siga como también identificando, ¿no? Porque una de las cosas que tienen las películas es pues que crea esa pertenencia, esa identidad con el público. Entonces muchas de las veces el que una película tenga tanto éxito es porque muchas personas se están identificando, les está gustando, ¿no? Y ahí es la cuestión en donde qué es lo que nos está dejando esa película, ¿no? ¿Qué es lo que cada persona se lleva? Pero sí he visto lo impresionante también y, y cómo nos lleva también a esas épocas de antes, ¿no? Toda la escenografía que nos manejan y cómo de esa película, o sea, porque está, o sea, a mí se me hace increíble, porque de esa película surgen otras películas, porque muchas de las otras películas de miedo se entrelazan con esa historia, ¿no? Entonces es en donde me ha tocado ver de, mira, eso pasó en el conjuro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es la historia, no? Y muchos, pues esa curiosidad de decir, entonces, esa película tiene sentido, ¿no? Empiezas tú a decir, entonces, sí es real, o sea, sí está pasando y lo impresionante a mí que se me hace y cómo se entrelaza con, con demás películas, por ejemplo, una de ellas, la de Annabelle, ¿no? Es la que se me viene ahorita a la mente como hace un juego de que se enlazan esas dos películas, ¿no? Entonces, ahí no se acaba la película, entonces tiene mucho recorrido, ¿no? O sea, no sé si realmente esté bien planteada o bien planeada, así realmente que iba a pasar eso, o simplemente se fue dando que las películas realmente las que surgen también pues dan miedo y también nos hace ver cómo esta parte religiosa se mete y se mete muchísimo, ¿no? Y también como que de este lado a los religiosos como que nos hace preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Si se supone
em, yo he sabido mucho de que pues, esas películas no hay que verlas porque no, una no existen y otra pues el alejarnos de algunas creencias que se tiene, por ejemplo en Dios, ¿no? Que en Dios y como Dios también de alguna manera o la iglesia está marcado en cada una de las películas, por ejemplo en la protagonista con el crucifijo, ¿no? Con el rosario, ¿no? O sea, como esas cosas me ponen, me hacen un poquito de preguntarme, ¿no? Como el bien y el mal juntos, como, o sea, entonces sí, porque realmente una, es un mal que no se acaba, ¿no? También Sí, nos hace preguntarnos qué tipo de, de cosas se está creando ahí, ¿no? Y también, bueno, yo lo veo también de este lado, el miedo, porque hay personas que ni siquiera la pueden ver. Entonces, híjole, crea un estado también emocional en el que te pone los sentimientos al 1000 por hora, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? El que tú veas una película te vuelve una persona antes y después, aunque no lo veas así, pero luego empiezan con que, no, ya me dio miedo, ya no quiero dormir. Entonces, como que ese tipo de cuestiones nos hace como, híjole, decir, ya no se dice bien en verla, si sí o no, pero o sea, es realmente una historia bastante grande, porque no nada más se acaba con esas películas, se entrelazan con otras películas. justo. Y creo que, perdona que te robe la palabra, Samu, pero he de hablar precisamente de este universo que se crea. Actualmente, esta saga de películas lleva 8. La gente a veces no es consciente de 8, qué momento o cómo. Y bueno, más bien, creo que mi recuento está mal porque estoy viendo ahorita las anotaciones que hice, me faltó una. Las voy a mencionar así muy rápido. Están La Monja, Annabelle, Annabelle Creación, La Monja 2, la Annabelle Vuelve a Casa, la película de Annabelle como tal, El Conjuro 1, 2 y después la última que es el Diablo me hizo hacerlo, que es como la más reciente, la que también causa como mucho boom, pero hay una que olvidamos y que también es de ese universo. Es La Llorona. La Llorona no fue una película tan llamativa como lo fueron el resto de las películas de esta saga, pero aún así forma parte de este universo y creo que es muy importante hablar de estas figuras que ahorita estábamos viendo en escena, que son Lorraine y Ed Warren. Las figuras con las que esta película se crea o se piensa iniciar. Y aquí déjenme pongo la alerta de spoiler porque voy a meter en cosas muy puntuales de la película. La película originalmente iba a recibir el nombre de los expedientes Warren o los films Warren, pero no llegó a este término simplemente porque como que no les gustó tanto el título y pensaban más en hacer un universo más grande, lo cual es interesante. Pero estas dos figuras son muy importantes para todo lo que tiene dentro de este universo, porque mucha gente puede renegar de que sí o no son gente que ve fantasmas o que son parapsicólogos como se les llama, pero al final de cuentas ellos tienen un cierto conocimiento de algo que se conoce como la demonología. Y aquí no se piren tampoco público, porque sé que a veces hablar de demonios es como, ay, está muy... No, más bien la demonología no se dedica tanto al llamamiento o al trabajo con estas entidades, sino más bien a conocerlos, a datarlos y tratar de establecer de dónde es su origen. Y esto es lo que hacían en un principio los Warren, porque se acercaron primeramente a esto. Con el tiempo, este conocimiento los lleva a empezar a realizar investigaciones paranormales y en algunos casos principios de exorcismo o estar presente en exorcismos. Y eso es lo que se supone esta película nos muestra como casi al final, ¿no? Donde tenemos a estas familias en esta casa y en esta escena en particular creo que podemos observar este intento de exorcismo que en la película es como sí, muy bien, pero en la vida real, el caso real, la gente que vivió eso, que ha hablado con revistas, ha dicho, no, fue la sensación más horrible de mi vida y para colmo ni siquiera terminamos, porque fue demasiado lo que vivimos. El caso real, he de empezar a decir esto en mi caso para comenzar a cerrar porque el tiempo nos va a comer.
El caso real, él nunca tuvo un cierre, es decir, la familia vivió durante 10 años en esta casa, con estas entidades y con estos movimientos, no fueron continuos, o sea, fueron muy esporádicos después de esto, pero aún así ahí se mantuvieron, a diferencia de lo que nos muestra la película de, ay, sí, al final termina todo muy bonito y nos vamos y todo está bien. No, no siempre es así en la vida real. Y eso lleva precisamente a hablar de otras cosas como las que mencionaba, ¿no? Berito, que ya se volvieron muy cultura pop, la figura de Annabelle, la monja y estos maquillajes y disfraces que han estado por ahí. Esto es lo que logra para mí el acercarnos a temas que a veces son tabús. Así pasó en su momento con el tabú de la sexualidad y de este boom sexual. Así mismo está pasando con el ocultismo, para mi forma de verlo. No sé qué diga Samu o, si quieres agregar algo, contradecirme en algo, adelante. No es tanto contradecirte, es dando un poco de contexto histórico de el por qué tal vez a algunos les abra heridas de la niñez, pero ¿alguna vez han preguntado por qué en los 90 80 había un temor excesivo al demonio? ¿Y por qué siempre decían que Pokémon era del demonio? Entonces, todos los animes. Lo que pasa es que en los 70s, 80s surgió un movimiento entre las comunidades cristianas, bueno, religiosas de Estados Unidos, principalmente cristianas, que había un excesivo temor al demonio, ¿no? Digo, se le tenía un pavor terrible al demonio. Y muchos dirán, ¿por qué? ¿Porque existían demonios? No, porque pues habían pasado los 60s, habían pasado los 70s. Y pues todos sabemos lo que pasó en los 60s y 70s, ¿no? Estos rompimientos de los tabús sexuales, del tabú de las drogas. Si también sumamos al hecho el temor al comunismo y también el temor a la guerra nuclear, pues generó toda esta sensación de paranoia y temor en la sociedad estadounidense. Los religiosos obviamente lo externaron con esa parte del demonio. Entonces empieza a surgir todo este movimiento de prohibir y censurar caricaturas, prohibir programas, evitar que se hablaran de ciertos temas como el ocultismo y todo ese rollo. Y de ahí surge todo este tabú que hasta ahorita se está rompiendo, ¿no? O sea, antes era como, me acuerdo todavía en mis épocas de primaria, era como, vamos a jugar a la Ouija. Y era como de, no, porque eso te puede traer mala suerte o te puede provocar maldiciones, ¿no? Y ahorita he visto chicos que dicen, vamos a jugar a la Ouija, así nomás porque sí, ¿no? Entonces es como todo este ambiente, digo, no niego, no dudo que, o más bien no contradigo de que esto, o digo que esto no haya sido real, pero también tenemos que entender eso, ¿no? El por qué surgen este temor a los demonios y el por qué hasta ahorita es como que está empezando a surgir de una forma tan comercial, ¿no? Digo, hay un montón de películas de miedo, digo, las de Annabelle, bueno, la saga que mencionaste, pero también hay otras, ¿no? Que han surgido, que han intentado como que copiar esto de las películas del Conjuro, pero no lo han logrado. Pero siento que esto es lo que nos dan es esa sensación de veracidad, de que pudo pasar o no. Y también que no lo toman tanto así como, bueno, siento que no lo toman tanto ¿cómo decirlo? Como una crítica, o bueno, o sea, sí como una crítica, pero como que le dan cierta seriedad. Ya no es tanto como asustarte por asustar, sino ya es más que entiendas el porqué de estas cosas, ¿no? Y también darte una visión al folclore que podría ser la cultura estadounidense, ¿no? No sé qué piensas tú, Vero, o tú, Luis. Yo nomás agregaría, creo que tienes toda la razón en esto de la cultura estadounidense y que así como haciendo el recuento me viene la saga de Actividad Paranormal que quiso hacer lo mismo pero como se quedó a la mitad y ya nunca volvió, se estancó. Ahora sí, Berito, adelante. ¿Con qué quieres cerrar? Sí, igual esto, ¿no? Todo lo que mencionan, sí es bastante impresionante como toda esta cultura también pues es de venir a mostrarnos en lo que ellos creen, ¿no? De alguna manera, en cómo, cuáles son sus costumbres y cuáles son sus formas de pensar y de incluso lidiar con el miedo, ¿no? Hay una diferencia en cómo nosotros vivimos el miedo y cómo ellos viven el miedo, ¿no? Enseñarnos todo esto. Entonces, pues sí, ¿no? Y yo diría que
toda esta saga de estas películas pues tiene un porqué. Y pues también nos hace reflexionar en que toda aquella película pues cuenta con una historia, con algo que, hasta incluso con cosas que son antecedentes para ellas, que nos quieren enseñar, que son parte incluso hasta de nosotros, ¿no? Como lo mencionabas, para nosotros lo que nos daba miedo era la Llorona, ¿no? Ujú. Es parte de nuestra cultura mexicana y para ellos a lo mejor este tipo de prácticas son en lo que ellos creen. Entonces, pues es sí darnos cuenta que sí son otro tipo de culturas porque nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos hablo en lo personal, a que lo veamos más como algo simbólico, algo que, híjole, hay que tenerle un poquito de miedo y de respeto, ¿no? Y Ujú. hay otros que lo ven de forma comercial y de forma de, ay, no pasa nada, ¿no? Entonces solamente es como que está bien, no hay un lado bueno ni no hay un lado malo. Simplemente como que hay algo reflexivo, ¿no? O sea, igual no vamos a marcar de que esta película es la mejor, ¿no? O sea, tenemos que guiarnos por esta, no, sino creo que eso es la finalidad de ver películas. La verdad, honestamente, es de conocer, aprender y llevarnos algo y reflexionarlo. Y lejos de ser como de eso está bueno o malo, sino es ver qué hay detrás, ¿no? Porque muchas de las películas que, como lo decíamos, no funcionan las de terror, pues es porque básicamente no quieren asustarlos, no quieren que se cause pavor, ¿no? Más bien quieren enseñarnos algo. Yo creo que es un poquito de historia, siento que eso es lo que nos falta, un poquito de saber qué es lo que queremos, o igual también con qué objetivo la estamos viendo. Si queremos asustarnos, pues a lo mejor si esa película no era la correcta, ¿no? Si te querías espantar, ¿no? Entonces está como que es el límite, pero yo creo que la finalidad de ver estas películas es enseñarnos también y es de mostrarnos otra realidad, porque muchas de las ocasiones que nosotros estamos acostumbrados ahora sí que a nuestras leyendas, a nuestros monstruos, por así decirlo, entonces no nos abre el panorama hacia otras culturas, ¿no? Entonces siento que esa es la finalidad de esas películas, ¿no? Y no de llevar a la práctica lo que está sucediendo en las películas, porque ya nos estaríamos metiendo a otras cuestiones más incluso peligrosas, ¿no? Sino es invitarnos a no hacernos tan indiferentes, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea, decir, esto está pasando, esto, esto puedo aprender, esto lo puedo tomar yo, o, o incluso no pasa nada. O sea, si no me, no la siento o no me, la siento, me identifico con esa persona, con esa película, ¿no? Sino más bien vuelvo a lo mismo, o sea, hacernos una reflexión y decirnos y conocer la historia de estas películas, ¿no? Y pues sí, ver el miedo desde otro punto de vista. Con eso yo cerraría que nos invitáramos a conocer, a aprender algo de las películas, ¿no? Creo que lejos de ver si es buena o mala, sino qué estamos aprendiendo y qué nos llevamos. Con eso yo cerraría. Pues creo que yo comparto tu misma visión. O sea, no tanto. Hay quienes lo ven como comercial, hay quienes lo ven más como algo de respeto y de miedo. Digo, yo estoy como en un intervalo de los dos. Pero pues es justamente lo que dices, ¿no? ¿Qué nos dejan estas películas? ¿Qué nos enseñan? ¿Y qué nos plantean, ¿no? Entonces yo creo que igual concuerdo con Berito, ¿no? No sé tú, Luis, qué es lo que piensas. Pues sí, creo que es lo que más ha llevado precisamente estas películas desde
creo que desde el principio de la Conjuro 1 hasta las actuales, han llevado a esta reflexión porque mucha gente se ha acercado a aprender quiénes son las figuras que están apareciendo, ya la gente sabe o entiende que si hablas de Balak, si hablas de demonios o si hablas de posesiones, te tienes que enfrentar a primero conocer nombres de lo que está pasando. Y eso, pues, como yo lo decía, ¿no? A veces decimos, ay, es que la demonología es oscura. No, el simple hecho de saberte el nombre de algunos de los demonios, o de las entidades malignas, como les quieran llamar, está ahí presente el principio de la demonología, el conocerlos, no más allá. Y eso también pues ha llevado, creo yo, a estas reflexiones y a este acercamiento a estas prácticas como el wiccanismo o la religión wicca, que se respeta mucho, pero creo que ha mezclado mucho modernidad con antigüedad y hay ciertas cosas que todavía no se terminan como de cuestionar, pero al final de cuentas es comprender de dónde va todo esto, hacia dónde vamos, y que permite comprender también al final hacia dónde se está llegando en este sentido, como lo decía Vero, de educar o de qué precisamente lo que esté pasando con estas sagas de películas, que su objetivo originalmente era, sí, asustar, pero ya en este punto creo que ya rebasamos eso, ya hay algo más que no está de más sentarnos y pensarlo. Al final de cuentas, como se dijo desde un principio, cada quien crea lo que desee, pero siempre aprendiendo y cuestionando. Creo que eso es lo más importante, que incluso los Warren lo dicen, ¿no? No solo en las películas, sino en la vida real. Nosotros, nuestro único registro son las cosas que tenemos en nuestro museo, porque hay que cuestionar de dónde y hacia dónde van. Eso es lo más importante, creo yo. Concuerdo con ustedes. Y no me queda más que decir también de esta película, hubo y habrá muchas leyendas, como que las personas reales del caso sí fueron al set y vivieron casos extraños. Se supone que cuando llegaron al set hubo una ventareda y varias cámaras se destropearon, se rompieron algunas lonas, algunas luces estallaron, y entonces, según lo que se cuenta, es que una de estas personas dijo que la entidad jamás las dejaba solas o tranquilas, y eso lo demostraba. Hay otras también que dicen que hay allí por alguna especie de pacto, cosas así que han llevado a toda esta saga. No lo sabemos, no lo sabremos hasta que pues alguien lo pueda comprobar, pero sí ha hecho que los Warren se vuelvan unas figuras muy importantes, y yo también con eso termino cerrando. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado una semana más con nosotros. Berito, tu primera vez, pero no va a ser la última, ¿no es así? Así es, muchísimas gracias por invitarme y aquí voy a estar molestando más seguido. Esto está muy interesante. Sí, Así sí, es que no. muchas gracias por invitarme y de verdad fue un honor estar con ustedes. El honor es nuestro. Samu, Sí, muchas gracias también. sí, igual aquí otro fin de semana más, ¿no? Ya casi acabamos pues la temporada de HPT. No me acuerdo qué película seguía, pero ahí andaremos con la misma, no sé tú si te acuerdes. No te preocupes, yo aquí tengo la lista, eso es justo lo que estaba revisando para podernos decir cuál sigue. Que acercándonos a esta etapa de Día de Muertos, hablando todavía como de esta parte del oscuro, vamos a hablar de una película controversial, no por el tema, bueno, tal vez por el tema, pero más bien por las imágenes que deja esta película, que es Masacre Ven y Mira, de 1985. Si les gusta el gore o el terror sangriento, vengan, vamos a hablar sobre esto, que también hay mucho que decir de esta película, Y y va a estar intenso, ¿verdad, Samu? pues sí, tú ya lo dijiste, digo, es una película que entra un poco en mi era de investigación, que es pues la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que pues va a ser una película interesante, muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver de este periodo histórico, y sobre todo que le hizo un ruso, bueno, un soviético en esa época, ¿no? Ajá. Entonces va a ser una visión distinta, ¿no? Así es, vamos a ver cómo nos toca esta película. Y pues no me queda más que agradecer, Vero, Samu, muchas gracias por otra semana más. Esto es HPT Historia por Todos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y este programa es Husmeando y Derrumbando. Les agradecemos mucho, estén atentos a lo que viene y nos vemos la próxima semana. Samu, gracias. Gracias, Vero. Bye.